esto se trata de hazlo como un profesional, actividades claves que tenemos que adoptar. ¿Qué significa eso? Tenemos que estar activos y pendientes a la mejora continua y al nivel de profesionalización, porque el mundo cambia constantemente y a todos nos dio ese sacudón en la pandemia, pero resulta que el mundo ya venía cambiando la mejora continua. Teníamos la era de la agricultura, la era industrial, ahora estamos en la era de la información y eso no va a cambiar. Los que tenemos que constantemente adaptarnos somos nosotros que estamos actualmente vivos en esta generación. Entonces, cuando hablamos de esa parte y esos aspectos profesionales, que si se dan cuenta está resaltado la parte pro, es ese factor diferenciador que para los clientes o nuestros usuarios finales les permite elegirlos, les permite escogerlos. Mucha gente dice que el dinero está en la calle, que hay que salir, que hay que ir a buscarlo, pero realmente el dinero está en el bolsillo de las personas. Y la única forma que una persona decida meterse su mano en el bolsillo para compartir su dinero, sus ingresos contigo, es que le prestes un excelente servicio. Y de eso se trata lo de ser profesionales, esa adaptación de mejora continua. Eso es lo que queremos en el día de hoy, destacar algunos aspectos importantes para que ustedes se impulsen en ese sector comercial al que ustedes se dedican, sea producto, sea servicio, porque ninguno de nosotros nos escapamos. Entonces, lo primero es que recordar que la calidad es un proceso de medición. Yo no puedo hablar de que mi producto fue bueno o malo si no tengo un antes y un después o si no voy a medir el nivel de satisfacción que mis clientes están teniendo o de aceptación hacia ese producto o servicio. Y la realidad es que todos queremos que nuestro negocio sea de calidad. Ahora la pregunta, ¿qué implica eso? ¿Qué implica decir que nuestro negocio va a ser un negocio de calidad? ¿Cómo podemos hacer esas mediciones? ¿Qué necesitamos para medirnos constantemente, para evaluar esa mejora continua y el antes y el después? Yo soy de profesión licenciada en matemática pura y justamente la función crecimiento es una función cuya variable es el tiempo. Usted está en el día de hoy, espera un tiempo y luego vuelve a medir. Si creció, ya usted sabe que la cosa avanzó. Si no, ya usted sabe que la cosa no está avanzando. Eso es lo que se hace constantemente, por ejemplo, los pediatras o los que han tenido niños, todos los meses llevan a su niño al pediatra y el pediatra constantemente mide al niño y ve su proceso de crecimiento. Si pasado un cierto tiempo, imagínense 2, 3 años y el niño no aumenta de tamaño, hay un fallo. Y eso le permite hacer otras evaluaciones, hacer otros exámenes y hacer las correcciones del lugar. Entonces, ese proceso de medición es súper clave para las empresas, para los pequeños y grandes negocios y sobre todo para los emprendedores que comienzan como con esa emoción y que a veces no comienzan a estipular o a escatimar recursos, ellos mismos, su salud, todo lo que empeñan en ese negocio. Entonces, ese proceso de medición hay que considerar esos factores clave. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué es la información. ¿Por qué? Porque vamos a medir y eso nos va a dar una información. Ahora, ¿qué es la información? Como vemos ahí, es un conjunto de datos que se configuran para emitir un mensaje. Entonces, para yo tener información que transmitir o información que recibir, tengo que tener un conjunto de datos que me va a permitir extraer esa información que yo voy a utilizar para mi proceso de mejora continua. Entonces, a veces tenemos la confusión entre qué es un dato y qué es información. Actualmente se escucha mucho de ciencia de datos, business intelligence, business analytics, la parte de big data, datos, datos, datos. También se comenta de que los datos es el nuevo petróleo, que ahora las empresas están pagando con datos. Los datos se están convirtiendo en una forma de transacción entre las empresas y depende de los datos, qué tipo de datos, quién los recolecte, cómo estén organizados, todo eso tiene una ciencia. Entonces, en este caso, cuando sabemos ya que la información es un conjunto de datos, vamos a ver los datos. Simplemente es un término que se refiere a hechos. Eso a mí me encanta como matemática. Esto no tiene que ver con opiniones, no tiene que ver con que si les gusta, no les gusta. O sea, esos son hechos, eventos, transacciones, situaciones que suceden y simplemente se registran. Ya, ahí usted no le está sacando información, no está infiriendo nada, no está sacando conclusiones, no. Es un hecho, es una transacción, es algún evento, es algo que sucede, es algo que se puede medir y yo coloco la medición ahí, puntual. ¿Ok? Esa es una entrada sin procesar, simplemente está ahí, 5 kilómetros, $10,000. Esos son los datos. Ahora, la información es cuando ya tenemos los datos,
procesamos esos datos, los clasificamos, los analizamos y esos datos nos comunican una información. Ya cuando podemos interpretar y entender esos datos, es que podemos sacar la información. Entonces podría decirse que el dato simplemente es una magnitud alfanumérica que está ahí y que cuando yo la analizo, la proceso, le saco la lógica y comienzo a hacer cierto tipo de estudios y análisis, se convierte en información. ¿Qué nos dice esto? Que la información sin los datos no es nada, ¿ok? Ahora, si tengo datos per se, hasta que yo no los analice, no puedo conseguir información. Entonces, tenemos diversidad de datos y en el mundo real constantemente vivimos bombardeados de datos. Usted en este momento está generando datos. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos? Yo actualmente tengo un reloj que me mide las pulsaciones cardíacas. Estoy generando esos datos. ¿Cuánto mi corazón bombea sangre por minuto? También la cantidad de pasos. Esos son datos. 30.000 pasos, 15.000 pasos, 10.000 pasos. Datos. En este momento ustedes están conectados a una plataforma que es Zoom y estamos generando datos. El conjunto de personas que están conectadas a Zoom en este momento, en este horario, que duraron tanto tiempo conectados, los que se conectaron al servidor de aquellos proveedores de Internet, datos constantemente. Entonces, existen en general dos tipos de datos, los que son cualitativos y los que son cuantitativos. Los cualitativos, como su nombre lo indica, tienen que ver con cualidades, es descripción. Ahora, los datos cuantitativos son los que me dan cantidades. En los negocios necesito las dos. ¿Por qué? Porque en algún momento yo le tengo que preguntar a un cliente si le gustó o no le gustó el servicio. Cuando él me responde que le gustó, es un dato cualitativo, es una cualidad, me está describiendo cómo se sintió con un servicio. Ahora, si yo hablo de cuánto vendí en número, cuántos fueron los salarios, cuántos fueron mis ingresos, cuántos fueron mis gastos, esos son datos también, pero son cuantitativos porque son cantidades. Entonces, con estos dos tipos de datos nos manejamos en el día a día en el sector empresarial, en el área de los negocios, en el área de emprendimiento. Y ahora, si esos datos que se están generando constantemente, usted no los está procesando, no los está analizando, ni los está aprovechando a su favor, créanme que hay alguien más que está ganando dinero con esos datos que usted constantemente está manejando. Y de eso se trata este tipo de actividades y este webinar para quizás ponernos en cosmovisión los datos que yo genero constantemente, cómo sacarle provecho, cómo tener una partida en esa cantidad millonaria de dinero que se mueve constantemente en el mundo gracias a los datos. Entonces, normalmente esos datos, cuando le sacamos la información, entramos en el proceso que se llama estadística. ¿Ok? Algunos lo habrán visto en el bachillerato, otros en la universidad, otros lo habrán escuchado, otros ahora en redes sociales le sacan la estadística, de todo. Pero lo importante es que por lo menos la estadística es la ciencia oficial que estudia todas las metodologías y todos los procedimientos que podemos utilizar para manejar esos datos. Entonces, ¿qué implica manejar los datos? Recolectarlos, súper importante. Clasificarlos, resumirlos, organizarlos, analizarlos, presentarlos. ¿Para qué? Para que después de todo ese análisis yo pueda tomar una decisión. ¿Ok? Entonces, esa es la intención. Tomar una decisión, hacer todo ese proceso para que realmente me sirva para yo tomar una decisión. Entonces, ver el porcentaje de ganancias, pérdidas, ventas, la estabilidad de los mercados, el Producto Interno Bruto de los países donde estoy invirtiendo, toda esa información basada en los datos me permite tomar una mejor decisión. Pero los datos están ahí y ya. Yo tengo que procesarlos para luego hacer ese análisis y tomar esa decisión. ¿Qué tipo de datos ustedes pueden estar recolectando en sus negocios? Ventas, clientes, gastos. Se puede hacer en estadística, hay muchas cosas que podemos hacer y hay software que nos ayudan para eso. Es más, justamente la gente de Steelholder está enfocadísima en ayudar a estos emprendedores para que puedan mejorar la captación, recepción, clasificación y el ordenamiento de esos datos. Entonces, hay algunos emprendedores que tienen que saber cuántas ventas tienen de bizcocho de chocolate, de fresa, cuáles son los días en que se vende más, cuáles son los meses del año que tuvieron pérdidas, cuánto venden en las vacaciones o en las temporadas altas, en las temporadas bajas. Todo eso son información que tenemos que estar constantemente procesando. Entonces, la estadística se divide en dos áreas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva, como su nombre lo indica, se basa en nada más hacer la descripción. Esto es lo que pasa, esto es lo que sucede, esto es lo que tengo. Entonces, se centra en recolectar los datos
los clasifica, los representa, los grafica y todo para que usted saque información. Ahora, hasta ahí, nada de sentimientos, nada de opiniones, nada de proyecciones futuras, no. La descripción de los datos es solamente lo que está ahí. Es decir, cuánto usted vende, cuánto es el promedio de gastos, cuánto es el promedio de salarios, cuánto usted gasta de impuestos. Datos, datos, datos que usted puede generalizar y englobar. Eso implica que le dé una visión cósmica de su negocio actualmente sin ningún riesgo, porque lo único que está describiendo es lo que hay. Ahora, cuando pasamos a la estadística inferencial, lo que necesitamos ahora es, ok, esto es lo que tengo, ¿cómo yo puedo concluir, hacer lógica, hacer fórmulas o hacer un proceso que me permita ver si estoy aquí hoy, dónde voy a estar mañana? Si las ventas del año pasado fueron de tal manera, ¿qué indicios me da para tener una idea de cómo van a ser mis ventas en el próximo año? Si los clientes se comportaron de tal manera en el 2022, ¿cómo se van a comportar en el 2023? Entonces, la estadística inferencial lo que hace es mezclar ahora la estadística con otra área del saber que se llama la probabilidad. Entonces, maneja estos conceptos de probabilidad y dice, ok, si vendí tantos miles de dólares este año, ¿cuál es la probabilidad de que el próximo año a esta misma fecha esté vendiendo lo mismo? Y eso es lo que ustedes ven en las reuniones de empresarios, en las juntas, en los informes de gestión, donde dice, mira, actualmente el año pasado estábamos vendiendo más, estábamos produciendo más, estábamos importando, estábamos exportando. El Producto Interno Bruto del país en marzo del año pasado estaba en tanto y este marzo está en tanto. Eso nos da una proyección para decir que estamos mejorando, estamos empeorando, que la inflación está más grande, etc. Entonces, la estadística inferencial nos da una proyección al futuro, pero ya tiene su margen de error. ¿Por qué? Porque me estoy adelantando, estoy calculando una probabilidad que, como su nombre lo indica, puede ser que suceda o puede ser que no. Y como yo le digo a mis estudiantes generalmente, imagínense que usted tiene un 70% de probabilidad de que llueva. ¿Usted se lleva la sombrilla o no? Puede ser que llueva, pero también puede ser que no. Entonces, la probabilidad es un área de la matemática también que hace los cálculos exactos, pero te da solamente información. Tú eres el que tomas la decisión a partir de esa información. Entonces, con estas dos áreas, los negocios mejoran continuamente. Cosas que podemos medir y datos que podemos recolectar. En la estadística descriptiva tenemos dos tipos de medidas, por decirlo así, que se llaman las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central lo que me indican son como el centro de todos esos datos que yo tengo. ¿Cuál es el promedio de ventas? ¿Cuál es el promedio de gastos? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es ese valor que más se repite? ¿Cuál es esa frecuencia que yo estoy obteniendo en mis clientes, en mi servicio, en mi experiencia de usuarios? Ese tipo de información son las medidas de tendencia central. Hay muchos software que nos ayudan a hacer esos cálculos rápidos. Simplemente uno tiene que saber qué es lo que busca para solicitarlo y tener el software adecuado que se adapte mejor a tus requerimientos, a tu empresa. La intención simplemente es tener una descripción para poder hacer una medición y avanzar constantemente. Ahora, las medidas de dispersión te dicen, ok, ya que el promedio, la gran masa, la mayoría está por este lado, ¿qué pasa con esas personas o esos datos que están aislados, que están dispersos, que varían, que ya no forman parte del promedio? Y eso nos permite tomar una información muy importante. Porque si yo, por ejemplo, estoy haciendo un estudio de mercado para un producto nuevo, me interesa no el promedio de mis clientes, sino esos datos atípicos de personas que no están siendo mis clientes. Ahora, si yo quiero fidelizar, a mí me interesa el central, la masa, qué busca la mayoría, porque así mis estrategias de marketing, de cualquier tipo de procesos que yo vaya a hacer, pueden estar enfocados a lo que esa mayoría está esperando. Ahora, si yo quiero entrar a un mercado nuevo, la dispersión y las varianzas, la variabilidad es lo que más información me da, porque me permite ver esos datos atípicos. Si la mayoría de mis clientes son entre 15 y 25, ¿qué hace una persona de 50 años comprando? Y me va a importar buscar información a raíz de ese dato para yo saber qué es lo que estoy haciendo bien. O quizás hay un tipo de edades que no me están comprando y quiero saber, conocer información de ellos para saber qué es lo que estoy haciendo mal. Y eso nos va a permitir entrar en un proceso de mejora continua. ¿Por qué? Porque si los que están aquí son directivos o dueños de negocio, tienen que ver la diferencia entre lo que es un autoempleado y un dueño de negocio. El autoempleado es aquella persona que abre primero, que cierra después y que al final va a tener la oportunidad de tener ingresos, pero basados en sí mismo. Ahora, el dueño de negocio es el que construye un sistema que hace que el dinero trabaje para él
y hace que todo fluya. Entonces, ustedes, yo espero que sean de los segundos o que tengan la proyección de ser los segundos. Entonces, ya existen muchas herramientas útiles que me centralizan estos datos, toda la información la pueden sectorizar, la pueden clasificar, la pueden graficar para observarla mejor. Si tengo miles y miles de clientes o tengo mucha facturación o tengo muchos años que no llevo registro, esto me va a permitir tomar las decisiones más acertadas basadas en la información. Ya no en los sentimientos, sino en la información. Así que, ¿cuáles son las medidas que debemos adoptar en concreto? Registrar todos tus datos de negocio, todos. Sacarle información a esos datos. Hacer una medición constante de esos datos para verificar y ver los fallos y tomar medidas a tiempo. Y adoptar una filosofía de mejora continua. Si yo constantemente estoy midiendo, puedo evaluar el nivel de calidad que estoy teniendo en mi producto o servicio y puedo tener una mejora continua. Mis clientes van a estar más fidelizados, voy a tener una mejor apertura en el sistema comercial y voy a tener la oportunidad de tomar decisiones claras y conscientes en mi negocio. Eso es lo que queremos que ustedes hagan. Toma de decisiones prudenciales basadas en la información. Para eso tenemos que recolectar datos, tenemos que organizarlos, clasificarlos, tener un registro. Y obviamente, mientras más digital, mientras un software que se adapte mejor a nosotros, va a ser mucho más llevadero para los dueños de negocio. ¿Qué queremos como directivos en el 2023? Que se acepten riesgos, pero que se acepten riesgos calculados, que usted pueda medir y pueda ver esa diferencia. Entonces, la idea es tomar decisiones prudenciales basadas en la información. Y ya aprendimos que esa información no la vamos a obtener si no tenemos datos. Entonces, como directivo, hay que tomar decisiones basadas en los datos. ¿Qué queremos nosotros desde Endo? Que te enfoques en elevar tu negocio a un máximo nivel, a un próximo nivel. Que tengas por lo menos esto en la mente, que comiences a adquirir software, herramientas o lo que creas conveniente que necesitas para elevar tu negocio a un próximo nivel. Que te proyectes a ser dueño de negocio y no solamente un autoempleado. Que comiences a considerar la información basada en los datos y que esto te ayude a tomar decisiones prudenciales. Entonces, a partir de ahora, registrar datos, clasificarlos, tomar la información a partir de los datos, tomar decisiones prudenciales con riesgos calculados y tener la oportunidad de tener una mejora continua en nuestro negocio. Así que eso es lo que queríamos compartir con ustedes y si tienen alguna pregunta o duda, por aquí está. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos a todos los que estuvieron presentes el día de hoy, los que se tomaron un minuto de su tiempo, unos minutos para poder nutrirse, para poder crecer en las habilidades ya sea blandas, para poder seguir avanzando y transformar su negocio de manera positiva. Bien, agradecemos a Lizeth Valencia por tan enriquecedoras palabras, a Nuria de Steel Order por estar siempre a disposición y esperamos verlos siempre en otro encuentro aquí en Embus Foundation. Muchísimas gracias y que tengan todos una feliz tarde.